Muy buenos días a todos mis queridos hermanos, que el Creador les bendiga y les guarde y les damos la bienvenida a este hermoso estudio que estamos viendo semana tras semana de la Parashat. Así que el Eterno les bendiga y sean bienvenidos cada uno de vosotros. La Parashat que vamos a estudiar en esta oportunidad es la Parashat número 46, la cual se llama Ekev. Esto es traducido como consecuencia. Esto está en Devarim, en hebreo, en español sería Deuteronomio, capítulo 7, verso 12, hasta el capítulo 11, verso 25. Y el tema que vamos a ver hoy se llama Amar a Hashem. Amar a Hashem. Esta parashat tiene diferentes temas. Y uno de estos temas se llama, el número 1, recompensas por obedecer, cuidar y cumplir las leyes del Altísimo. Segundo, advertencias sobre las esculturas de ídolos. 3, el bienestar. Sobre el bienestar no hay que confiar en la fuerza y el poder. 4, no confiar en el mérito y la propia rectitud. 5, Moshe recuerda al pueblo la entrega de la Torá y el caso del becerro de oro. 6, se reafirma el pacto, las segundas tablas. 7, virtudes en la tierra prometida. Y 8, la segunda parte del Shema y promesa del bienestar. Entonces aquí vemos en esta parasha que Moshe continúa hablándole al pueblo judío todas las falencias que cometieron y haciendo una especie de análisis de todo el recorrido en el desierto. Y le asegura a observar los mandamientos, que todo aquel que observe los mandamientos será recompensado con prosperidad y con buena salud. Por otra parte, no debían temer a los cananeos, ya que Dios los protegería. Y de todos modos, la conquista de la tierra de Canaán sería seguida por la eliminación de toda forma de idolatría. Entonces Moshe explica luego que los 40 años de deambular por el desierto servirían para probar la lealtad del pueblo y su adhesión a los mandamientos de Dios. Las dificultades con las que se toparon tuvieron la finalidad de disciplinarlos a fin de hacerse saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces a continuación se describen las bondades de Eres de Israel, incluyendo los 7 minim, o sea, minim, que son las variedades de frutos que crecen allí, y Moshe les proviene que la prosperidad de la cual habría de gozar en la tierra prometida podría conducirlos a desperdiciar o a despreciar el papel de desempeño por el Señor en su bienestar. Esta gratitud sería castigada severamente y los desleales judíos correrían la misma suerte de las naciones paganas que habían sido eliminadas. Entonces Moshe recuerda al pueblo sus anteriores actos de rebeldía. Después de haber estado 40 días en la cumbre del monte para recibir las lujot, es decir, las tablas de la ley, regresó y se encontró con la sorpresa de que el pueblo adoraba al becerro de oro. Hashem había manifestado su intención de eliminarlos, pero Moshe intervino en su favor y destrozó las tablas de la ley, las lujot. Como así también pasó con el tema del becerro de oro. Luego castigó a aquellos que le habían rendido culto. Además, le menciona a la congregación de Israel otros actos de desobediencia que siguieron provocando al Eterno. Después de que Moshe hubo abogado por las causas de Israel, solicitando al Altísimo que recordara los méritos acumulados por los patriarcas, Dios le dijo que regresara al monte para recibir otras lujot. Estas fueron colocadas en el Arón HaKodesh, en el arca sagrada. Los Kohanim y Leviim fueron designados para efectuar los servicios del Mishkan. Y el pueblo fue autorizado a continuar su marcha desde el Sinaí hasta Canaán. Todo lo que Dios quiere de los judíos, dice Moshe, es que lo amen, reverencien y sirvan por medio de la observancia de la Misbot y su conocimiento personal y directo de la grandeza de Hashem, manifestada por medio de los hechos tales como la liberación del Egipto, el milagro del Mar Rojo, las experiencias en el desierto,
los castigos milagrosos impuestos a Koraj, Datán y Abiram deben ser suficientes para asegurar su observancia y cumplimiento de los preceptos. El sometimiento a las leyes de Dios aseguran una cosecha abundante por medio de la regularidad de las lluvias de otoño y primavera, más si el pueblo, déjeme aceptar, ahora sí, más si el pueblo se tornase desobediente, las aguas del cielo serían detenidas. Moshe aseguró al pueblo, además, que la adhesión a la Torá daría como resultado su victoria sobre los cananeos y la obtención de amplio territorio en la tierra de promisión. Así que aquí es muy importante lo que concluye este resumen, de que la victoria que nosotros podamos tener en cualquier área de nuestra vida va a venir según nuestra adhesión a la Torá. A medida que nosotros nos podamos adherir a la Torá, a medida que podamos ser obedientes a la Torá, al cumplimiento de los preceptos y de los mandamientos, así vamos a poder obtener un amplio territorio, es decir, que vamos a ser bendecidos de parte del Creador. Así que es muy importante que podamos hablar de esto. Y vamos a ver algunos enseñanzas muy relevantes que tienen que ver con comentarios y que lo voy a plantear como introducción. Cuando vemos en la Escritura que muchos de los mandamientos están expresados en imperativo. No están expresados en imperativo. Eso lo corrijo. Es decir, que los mandamientos no están expresados en imperativo, tales como no mates, no raptes, no codicies. Sino que todos los mandamientos están expresados en futuro. Y esto es muy importante. Todos los mandamientos están mencionados en futuro. No en presente, sino en futuro. Con el fin de que nosotros podamos recibir de lo alto las energías para que ellas nos puedan conducirnos por tan nobles principios. Y en consecuencia, tienes asegurado que efectivamente no matarás, no raptarás, no codiciarás. Por otro lado, vemos que en la parashá anterior y en esta parashá habla de los mandamientos y de la importancia de observarlos. La importancia de estudiar la Torá. Hay otro comentario que me pareció muy interesante, que habla de enséñales las enseñanzas, valga la redundancia, de la Torá a tus hijos. Y aquí alude no solamente al padre y al hijo como tal, sino que alude a que los discípulos son los hijos del maestro. Y aquí habla algo muy relevante. El versículo denomina hijos a los discípulos para indicarnos que si el alumno no honra y ama a su maestro, como a un padre no es un alumno. Importante eso. Y así también para el maestro. Y si el maestro no se preocupa por su alumno y no lo ama como un hijo, no es un maestro. Y esto va para ambos, tanto para el maestro como al discípulo. Es muy importante lo que nos habla también este comentario. También hay otro aspecto sobre las enseñanzas de la Torá a tus hijos. ¿Qué es lo que quiere decir este comentario? Que es de la parashá anterior, pero quise traerlo ahora porque está muy conectado con esta parashá. ¿Quién es buen educador? El que es capaz de enseñar y transmitir a sus alumnos, de modo tal que ellos adquieren la capacidad de estudiar por sí mismos. Y este comentario nos lleva a la parashá de esta semana. Es decir,
que Hashem nos ha dado estos mandamientos para que nosotros lo estudiemos. Hashem nos ha dado la Torá para que nosotros estudiemos y le dediquemos un espacio de nuestro tiempo para el estudio de la Torá y sus secretos. Entonces, es muy importante porque una de las falencias que tenemos nosotros como zona latina es que tenemos debilidad en la lectura. Es decir, que en esta zona de este mundo es que no se ha inculcado la lectura. No se ha inculcado el estar siempre aprendiendo. Y lamentablemente los latinos esperamos algún estímulo externo, emocional o quizás motivador para que de esta forma en nosotros nazca un deseo de buscar a Dios. En la parashá anterior vimos que cada vez que se enseña a aquel que no ha estudiado, lo enseña el Zohar, a aquel que no ha estudiado palabras de Torá y nunca ha escudriñado o ha entendido los secretos y relata o habla mentiras, se levantan estos demonios que destruyen el mundo y no hacen distinción entre justo e injusto. Es decir, es que ¿cuál es el tema y la debilidad de allí? Es que la gente al no estudiar o no tener un espíritu de superación, se queda allí detenida y no es capaz de evolucionar. Porque estamos en una sociedad latina que jamás o muy poco inculcaron lo que era la lectura o lo importante que era estudiar o superarse. Y esperamos agentes externos para que nos lleven a un estudio para motivarnos a seguir. Y por eso ignoramos ciertos secretos y ciertas palabras y enseñamos cosas que no están conectadas con las escrituras o cosas cerradas. Y al enseñar cosas cerradas, como le dijimos en la parashá anterior, ¿qué acontece? Generamos un caos y la demonia y el demonio se levantan y traen un caos pero tremendo a este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas deficiencias o porque no tenemos ciertos hábitos de estudio. Usted ahora va al mundo judío y usted ve en el mundo judío que todos estudian. ¿Cuál de los judíos el que allá no existen personas que no estudien? Allá como cultura judía siempre están estudiando, ya sea la Torá, ya sea el Midrash, ya sea el Talmud, ya sea el libro judío de cualquier tipo de lectura. Siempre se está estudiando porque la cultura es diferente. Pero a nosotros tener una cultura donde no hay tantos medios o formas o no hay motivación para estudiar, quedamos realmente mal. ¿Y qué pasa cuando aparecen personajes motivadores o que nos dan ciertos coaching personales y nos dicen vamos adelante? Ahí recién al hombre le nace el deseo de estudiar. Y muchas veces cuando recibimos entes externos que nos motivan con algún mensaje inspiracional, con algún mensaje motivacional, ahí recién al hombre le baja el deseo de estudiar, apelando a la emoción y no al alma. Entonces nosotros estamos estudiando los secretos del cielo, en estas parashá estamos estudiando los secretos de la Torá, pero a veces ni los secretos, yo se lo digo con todo el amor, con todo el cariño, a veces ni los secretos son capaces de motivarnos a estudiar la Torá. Y esto es muy fuerte para todos, también para mí. Para que en esta parashá nosotros podamos reflexionar y preguntarnos cuánto es nuestro tiempo de estudio o nuestra dedicación de estudio a la Torá. ¿Cuánto nosotros le dedicamos a la Torá o solo venimos a escuchar secretos y más secretos y nos enfocamos en aprender, en superarnos,
en estudiar más allá de lo que el maestro enseña. Entonces, ¿quién es el buen educador? Aquel que es capaz de enseñar y transmitir a sus alumnos de tal modo que cuando el discípulo encuentra la manera de estudiar por sí mismo solo, sin la intervención de su maestro, el maestro ya ha cumplido su misión. Pero muchos hay que por más que tengan un maestro que le enseñen, el discípulo no se motiva, no trata de superarse. ¿Y por qué le digo esto? Porque esto está muy conectado a esta parashat. ¿Cuál era el tema? El tema de la parashat es amar a Hashem. Nuestro amor a Hashem. Vamos a Deuteronomio capítulo 11, verso 22 al 25. Y dice así: pues si ustedes cumplen todo este mandato que yo les ordeno llevar a la práctica, escuche, mandamientos, que yo los ordeno, unas ordenanzas, y de llevar esto a la práctica, de amar a Hashem su Elohim, de conducirte en todos sus senderos, y de apegarse a Él, que dice que Hashem expulsará a todas esas naciones de su presencia y ustedes, y conquistarán pueblos más grandes y más fuertes que ustedes. Todo lugar donde pise la planta de sus pies pertenecerá a ustedes, desde el desierto al Líbano, o sea, desde el desierto al sur hasta el Líbano al norte. Desde el río Prat o Éufrates hasta el mar Mediterráneo será territorio de ustedes. Nadie podrá hacerle frente. Hashem su Elohim impondrá el temor y el pánico hacia ustedes sobre la superficie de todo el territorio que pisen, tal como les prometiera. Cuando dice pues sí, está hablando de una condición. Es decir, que puedes hacerlo o puedes no hacerlo. Pues sí, ya está condicionando la frase. Pues sí o pues no. Pues sí, ustedes cumplen todo este mandato. Todo lo que yo les ordeno llevar a la práctica, de amar a Hashem su Elohim, de conducirte en todos sus senderos y de apegarse a Hashem, a Él, dice que Hashem expulsará a todas esas naciones de su presencia. Es decir, que podrán expulsar a todas las naciones y podrán conquistar pueblos más grandes y más fuertes que ustedes. Y aquí hay una enseñanza que hemos hablado en esta pequeña introducción de lo que relata esta parasha. Entonces, va a depender de nosotros si nosotros realmente escuchamos los mandamientos y los llevamos a la práctica. Y pasa que aprendemos mucho, pero hacemos poco. O recibimos muchas enseñanzas, pero no practicamos lo que la Torá nos demanda. Nosotros podemos compartir miles de secretos y millones de secretos, pero si nosotros no los llevamos a la práctica, ahí se revela nuestro amor a Hashem. Vamos a leer otro comentario más adelante, que dice que Ekev, acerca de la denominación de la presente sección de la Torá, el nombre Ekev traducido en este contexto es como consecuencia. También significa literalmente talón, aludiendo a que cuando se trata de la observancia de las normas de vida descritas en la Torá, que son las que le dan sentido a tu existencia, debes involucrarte íntegramente. No son a nivel de tus facultades racionales y emocionales, sino incluso a nivel físico, incluso a nivel del talón del pie, el miembro más elemental de tu existencia física. Y aquí vemos, para entender un poco de lo que trata Ekev, y en este verso que he querido compartir con cada uno de vosotros, es que una de las cosas de que no nos lleva a hacer más o a buscar más es por nuestro amor, por la falta de nuestro amor a Hashem. De allí nace todo. Por nuestro amor a Hashem. Es decir, que si realmente nosotros lo amamos, nosotros llevaríamos a la práctica.
Pero si realmente no lo amamos o decimos que lo amamos pero no lo demostramos, realmente no sirve de nada ese amor. Y quiero traer un ejemplo muy práctico y claro. Cuando el hombre y la mujer se va a casar, ya sea en el registro civil, delante de la justicia, o ya sea delante de Dios en la iglesia, el hombre y la mujer deben llevar a cabo un acuerdo. Y allí en ese acuerdo se decreta, según el consentimiento de cada uno, si realmente va a aceptar las condiciones de ese matrimonio. Ya sea si se va a casar, por ejemplo en Chile, por bienes separados o bienes juntos. Y allí ellos van a prometer delante de la justicia, delante del tribunal, delante del juez, que ellos aceptan casarse y van a decir sí, sí acepto. ¿Verdad? Luego van a ir a la iglesia porque ya lo hicieron delante de la justicia, delante de las cortes de justicia, y luego van a ir a la iglesia o a algún lugar a casarse y allí van a recibir la bendición ya sea de cualquier líder o cualquier personaje y van a recibir allí la bendición de Dios y nuevamente van a decir sí acepto. Pero ¿qué pasa? Pueden pasar años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 años y a lo mejor pareciera que ese contrato se va deteriorando o el hombre o la mujer se le olvida de lo que prometieron en aquel momento, en aquel altar o en aquel tribunal. ¿Y qué va a acontecer? A lo mejor el hombre va a empezar a mirar para el lado y va a engañar a su mujer. ¿Y qué va a acontecer? Va a caer en adulterio, ya sea el hombre y la mujer, y va a haber infidelidad y se van a divorciar. ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo esto? Precisamente porque el amor que se tenían se fue deteriorando. Es decir, que ya el amor fue menguando. Y así mismo pasa con Hashem. Así mismo nos pasa con Akadosh Baruj Hu. Es decir, Hashem nos dio la Torá, que al momento cuando nosotros aceptamos la Torá, pasa a ser la Torá el contrato matrimonial. Y ese contrato donde Hashem nos dice, no robarás, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, y empieza a hablar, eso es todo lo que el hombre y la mujer debe hacer y cumplir. ¿Qué aconteció en aquel episodio cuando el pueblo de Israel recibió la Torá? Dice que todas las almas de todos los tiempos estuvieron presentes escuchando en el monte Sinaí la Torá. Y que todas ellas, y revela el Midrash que cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, habían como lenguas de fuego que pasaban alrededor de los judíos y le preguntaban, ¿quieres hacer la Torá? Y el pueblo de Israel decía, sí, sí quiero, sí quiero. Y fue así como el Eterno, en ese episodio, hacía un contrato matrimonial con el pueblo de Israel. Una ketubá. Y los 10 mandamientos y todo lo que enseña en la Torá es el contrato matrimonial para todos aquellos que se dedican al estudio de la Torá. Por lo tanto, ¿pero qué pasa? Hay diferencias. Y hay gente que sin darse cuenta se está divorciando de Hashem. Hashem es el novio fiel. Él siempre nos envía sus bendiciones, hermano querido. Él siempre, constantemente, nos da salud. Siempre nos da vida para que todas las mañanas podamos despertar.
siempre nos da de su amor y sus bendiciones y a veces nos responde peticiones y cosas que no merecíamos. Y Hashem es un Dios tan bueno que Él constantemente envía luz a este mundo, constantemente envía bendiciones y bendiciones y bendiciones. Y es así como Hashem hace tantas cosas por nosotros. Tantas cosas. Ahora, ¿cómo le responde la novia? La novia no le busca. La novia no cumple los mandatos, no escucha sus ordenanzas. La novia no lleva a la práctica de lo que enseña la Torá. Por lo tanto, queda a demostrar que hay falta de amor hacia Hashem. Si nosotros pudiéramos entender el amor de Hashem, sería totalmente diferente. Es tan grande el amor de Hashem, mi hermano querido, que Él todos los días nos envía de su luz. Y además de eso, Hashem no se cansa jamás de nosotros. Por más que el hombre y la mujer le falle, es tan grande su amor que Hashem no se cansa de nosotros. Él es tan bueno que todo nos da. A veces no lo merecíamos y Él nos suple, nos provee, nos prospera y Hashem empieza a darnos a hacer tantas cosas por nosotros. Ahora bien, ¿cómo estamos siendo nosotros como novia? ¿Estamos llevando a práctica? Porque ¿cómo se demuestran las cosas? No lo que yo diga, sino cómo yo lo hago. Porque las palabras, como dicen por ahí, se las lleva el viento, pero todo tiene que ver con nuestra acción. ¿Usted ha visto a lo mejor qué va a pasar si un novio no le demuestra nada a la novia? La novia se va a aburrir y va a pensar que no lo ama. Entonces muchas veces nosotros no somos capaces de demostrar nuestro amor hacia el Creador. Y Él nos ama siempre, siempre nos está amando, siempre nos está dando luz, siempre nos está dando sus bendiciones, siempre nos está dando salud, siempre nos está proveyendo, nos da un hogar, nos da una familia, nos da tantas bendiciones. Y nosotros como no llevamos a la práctica, no le estamos demostrando que realmente le amamos. A mayor sea tu amor por Hashem, mayor será la práctica de los mandamientos que tú vas a hacer. Es decir, si tú realmente amas a Hashem, tú te vas a dedicar al estudio de la Torá. Tú te vas a dedicar a buscar su rostro, a orar, a conversar con Él. Te vas a dedicar a buscarle. Porque el amor hacia Dios se demuestra. Y muchas veces no demostramos nuestro amor hacia Él. ¿Qué dice? Pero si ustedes cumplen todo este mandato que yo les ordeno llevar a la práctica, de amar a Hashem, ¿y qué acontece aquí? Muchas veces no amamos suficientemente a Kadosh Baruj Hu. Porque si lo amáramos, nuestra búsqueda, nuestro aprendizaje, nuestro estudio sería diferente. Ahora yo le pregunto a usted, ¿estudió la parashá de esta semana? Es una pregunta de reflexión. Usted me puede decir que no tuve tiempo porque tengo mucho trabajo, porque tengo que ver los niños. Y usted me puede decir muchas cosas. Y eso lo dejo para usted, para que usted pueda reflexionar, para que todos juntos podamos reflexionar. Hemos estudiado las parashá. Y eso que estudiamos alrededor de 10 a 15 hojas aproximadamente. ¿Qué va a pasar cuando después tenga todos los accesos a los midrashim, a los midrash, que son 40, 60 hojas? ¿Realmente estudiamos la parashá? ¿Le damos un tiempo al estudio de la parashá? ¿Le damos nosotros tiempo a la búsqueda? ¿A estudiar la Torá? ¿A estudiar las referencias? ¿A estudiar los textos? ¿Cuánto le dedicamos nosotros nuestro amor hacia Hashem? Porque mediante la Torá, mediante el estudio de la Torá, nosotros vamos a conocer a Hashem.
Y nosotros no podemos estar con alguien que no conocemos. ¿Y qué nos va a llevar a conocer a Kadosh Baruj Hu? El estudio de la Torá. El estudio de la Torá, nuestro amor hacia Hashem, nos va a llevar a practicar la Torá, a estudiarla y a buscarle. Pero ¿cuándo fue la última vez que leyó la Parashat? ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó a Dios? ¿Que oró? ¿Que conversó con Él? Y aquí nos damos cuenta que somos una novia que no tiene nada que entregarle a Hashem. Y vemos nuestras deficiencias y nuestros defectos. Y nada bueno tenemos. Y Hashem ha sido tan bueno que nos ha dado todo. Todo, todo, todo. Y aún más, como nos ama tanto, nos va a dar aún más. Muchas veces pasamos a ser esa novia infiel. Esa novia que no ama como debiera amarse a Hashem. ¿Qué dice? Pero si ustedes cumplen todo este mandato que yo les ordeno llevar a la práctica, de amar a Hashem, su Elohim, de conducirse en todos sus senderos y de apegarse a Él. Cuando tú amas, te apegas a esa persona que amas, ¿cierto? Vas con esa persona a donde se le ocurra ir, porque tú realmente te sientes conectada con esa persona o realmente apegada a ella. Y que dice que si nosotros escuchamos estos mandamientos, cumplimos los mandamientos y las ordenanzas, los llevamos a la práctica, amamos a Hashem, nos conducimos por su sendero y de apegarse y nos apegamos a Él, dice que Hashem expulsará a todas las naciones. Es decir, que Hashem va a expulsar a todos tus enemigos, ya sea externos o interiores. Y no solamente se detiene allí, sino que además tú vas a ser capaz de conquistar pueblos más grandes y más fuertes. Esto quiere decir que tú vas a poder alcanzar lo que para ti es grande, lo que para ti es fuerte. Tú lo vas a alcanzar. Y hay muchas cosas que no alcanzamos o que no obtenemos precisamente porque no nos hemos apegado, no nos hemos conducido por su sendero y no nos hemos apegado a Él. Por lo tanto, la Parashá nos habla de esto, que si nosotros cumplimos la Torá, lo amamos, nos conducimos y nos apegamos a Él, vamos a poder expulsar a nuestros enemigos exteriores o interiores, ya sea el Yetzer Hará, la mala inclinación, y a cualquier enemigo que se presente exteriormente, ya sea alguna fuerza maligna, y que además vamos a poder conquistar pueblos más grandes y más fuertes que nosotros. Es decir, cosas imposibles Hashem va a poder hacer con nosotros. ¿Y qué va a decir? Que todo lugar donde pise la planta de sus pies pertenecerá a ustedes. ¿Qué más dice? Que nadie podrá hacerle frente. Porque Hashem ahí nos va entonces a cuidar como a la niña de sus ojos. Esto es muy importante lo que trata la Parashá. Entonces, como nuestro amor a veces es muy insuficiente, no logramos conquistar ni alcanzar lo que Hashem quiere para nosotros. Como nuestro amor es insuficiente, ¿qué acontece? No expulsamos a nuestros enemigos interiores ni exteriores. Y como no le amamos y no nos hemos dedicado al estudio de la Torá de una forma constante y esporádica, no conquistamos pueblos más grandes y más fuertes. Y en vez de hacer frente, ellos se nos van en contra de nosotros. Y en vez de pisar con nuestras plantas y que nuestras plantas de nuestros pies y que ese lugar sea de nosotros, esos lugares que queremos poseer, alcanzar o que soñamos o deseamos, no lo logramos obtener
Porque no hemos amado a Hashem. Enseña un secreto, y aquí vamos a entrar con algunos secretos. Y antes de entrar a ese secreto voy a hablar ante unos comentarios muy importantes. Y ahí vamos a entrar a los secretos. Y dice, pues si ustedes cumplen este mandamiento, en este contexto cumplir se refiere al estudio de la Torah. ¿Cuánto estudiamos nosotros la Torah? 30 minutos, 5 minutos, un puro día y el otro día ya nos aburrimos y nos queremos estudiar más. ¿Cuánto estudiamos la Torah? Dice, pues si ustedes cumplirán, 2 veces menciona el verbo cumplir, recalcando, aludiendo al estudio a conciencia, es decir, que seas cuidadoso en no olvidar lo que has estudiado. ¿Cuánto olvidamos lo que estudiamos? ¿Se nos olvida o se nos va? ¿O no repasamos lo que estudiamos? Que dice además el verso 22, conducirse en todos sus senderos y apegarse a él. La primera cláusula, conducirse en todos sus senderos, se refiere a emular los caminos del Supremo. Así como Él es misericordioso y compasivo, también tú debes ser misericordioso y compasivo con tu semejante. Con respecto a la segunda cláusula, apegarse a Él, ¿cuál es la manera concreta de llevar a la práctica? Apegándose a los estudios de la Torá, porque ella, la Torá, es la sabiduría suprema, su esencia. Es decir, que en la Torá está la esencia de Akadosh Baruj Hu. Y si nosotros estudiamos la Torá, nos apegamos a su esencia. Enseña un secreto cabalístico, que si nosotros amamos a Hashem, Hashem nos amará a nosotros por reflejo. Pues está escrito, será tu sombra. Y esta expresión de la sombra alude que la sombra es solo el reflejo de uno. Si nosotros amamos a Hashem, Hashem también nos amará. Si nosotros conocemos y buscamos a Dios, Hashem de una u otra forma nos va a buscar. Y como Él nos conoce, Él va a dar todo lo que necesitamos. Por esta razón, Hashem nos manda y nos enseña en esta Torá, en esta parashá, que le amemos. Y hay un mandamiento, dice que amarás a Hashem con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y en cualquier área o niveles de este amor, podemos estar fallando. Si nosotros amamos a Hashem se va a encargar de resolver todos nuestros problemas. Si nosotros le amamos a Hashem realmente, nos caminamos en sus senderos y nos apegamos a Hashem, vamos a conquistar lo que sea. Enseña también unos secretos de la parashá de esta semana sobre las bendiciones. Dice que aquel que bendice de las verajot, a eso se refiere, ya sea cualquier bendición por los alimentos, por lo que sea, según los lineamientos de la Torá y según los lineamientos judíos. Dice que aquel que bendice recibe una parte de las bendiciones para él mismo. Cuando hacemos una verajá, ya sea por el agua, le damos alimento al agua para que se pueda saciar con el agua. Y cuando hacemos la verajá, le damos también su parte al alma. Dice que aquel que responde amén, cuando se hace una verajá, atrae para él mismo una parte de las bendiciones de aquella oración. Por eso es importante que cuando usted escucha alguna verajá,
ya sea por el pan, ya sea por el vino, ya sea por el agua, ya sea por cualquier tipo de verajá, incluso hay verajot por el tema de las comidas. Usted siempre debe decir amén para que de esta forma atraiga para usted esta bendición. También vemos otros aspectos muy importantes. Usted me dice, ya entiendo que tengo que amar a Hashem. ¿Ahora qué debo hacer? Volver a conectarnos a Hashem. Es decir, hacer la verdadera teshuvá. De esta forma nos vamos a reconciliar con el Creador. Cuando Adán y Eva pecaron, se desconectaron de la parte espiritual. Adán y Eva tenían conexión a los mundos superiores. Y ellos al pecar se desconectaron del mundo espiritual. Dicha reconciliación se opera ahora por medio de los secretos del cielo, por medio del estudio de la Torá. Es decir, hay mucha gente que está divorciada, y cuando hablo de divorcio me refiero a que hay mucha gente que jamás ha ingresado a los mundos espirituales, porque aún no se ha reconciliado con Akadosh Baruj Hu, porque a lo mejor hay algo en alguna área de su vida donde ella no ha hecho teshuvá o no ha rectificado su alma. Entonces, dicha reconciliación, dicha reparación se hace mediante el estudio de la Torá y de sus secretos. Hay muchas trabas que tenemos en nuestro cuerpo, ciertas limitaciones, o la mala inclinación, o ciertas cáscaras, clipot, que a veces nos impiden ver el mundo espiritual. ¿Cuál es ahora la verdadera teshuvá? Aquel que estudia los secretos del cielo. Aquel que se conecta a los mundos superiores. Aquel que se conecta al mundo espiritual. Esa es la verdadera teshuvá. El que ama los secretos, el que se sumerge en los secretos del cielo y además visualiza nombres de Dios. Además visualiza letras hebreas. Y no se trata ahora de que usted ahora vea todo el abecedario hebreo y empiece a verlo y aquí y ahí se teshuvá. No. No se detiene ahí la verdadera teshuvá. La verdadera teshuvá es constante. Es decir, constantemente debiéramos estudiar los secretos, constantemente debiéramos estudiar la Torá, la Kabbalah, y constantemente debiéramos hacer visualizaciones cabalísticas. Que hay varios secretos. Aquí habla un secreto de la misma parashá que dice que el miedo es una enfermedad contagiosa. Hay muchos líderes y personajes durante la historia que han tratado de impartir miedo a las masas, porque el miedo es contagioso y puede afectar a un colectivo generando llanto y depresión. También enseña el Zohar HaKadosh que el sustento y el bienestar del hombre no dependen de su esfuerzo, sino que todo esto está decretado por el cielo. Voy a repetir, el sustento y el bienestar del hombre no dependen de su esfuerzo, sino que todo está decretado por el cielo. Y estamos en un mundo donde solamente todo sucede, donde existen las causas. El mundo de los efectos. Estamos en un mundo de los efectos donde todo sucede, ya sean cosas malas, buenas, negativas,
de distinta índole. Porque este mundo en el que estamos hoy es el mundo de los efectos. El mundo de las causas es entonces el mundo espiritual. Por lo tanto, si no tenemos sustento, bienestar, bendición en este mundo, es porque algo hemos hecho en el mundo espiritual que se ha decretado dicha situación. La parashá también enseña de la palabra ekev, que traducido es como consecuencia. ¿Qué dice? Que viene de la raíz hebrea talón, que es la parte más baja del cuerpo. Esto alude al árbol de la vida, a la sefirá que se llama Malhut, aludiendo que la única razón por la cual estamos aquí en esta tierra es para elevarnos y conocer a Kadosh Baruj Hu. Y mediante el estudio de la Torá constante, nosotros vamos a elevarnos y a conocer a Kadosh Baruj Hu. Por eso hemos bajado a este mundo. Usted se ha preguntado, ¿por qué he bajado a este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Para que conozca al Eterno. Para que conozca a Kadosh Baruj Hu. De esta forma, si le buscamos, estudiamos y le conocemos, nos vamos a enamorar de Hashem y nuestro amor va a aumentar. Por esa razón, debemos nosotros constantemente estudiar la parashá. Que Hashem nos ayude, que Hashem nos guíe, que el Eterno nos pueda seguir revelando sus secretos, porque aún hay muchos, pero mucho que compartir. Pero vamos a dejar esta clase para que podamos meditar y reflexionar cómo está nuestro amor hacia Hashem. Y que esta sea una parashá de reflexión. Que no importa cuántos secretos o cuántas cosas yo sepa, sino cuál es mi objetivo de amarle. Si realmente lo hago porque lo amo o es netamente por un fin egoísta o para asombrar o impactar a los demás. ¿Por qué realmente amo a Hashem? ¿Por qué realmente estudio su Torá? ¿Por qué realmente le busco? Que Hashem mediante esta Torá, mediante estos secretos, nos pueda enseñar, nos pueda elevar nuestra conciencia y nos ayude cada día a entender sus secretos. Así que esta es la parashá de esta tarde. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones.